realmente, bueno, yo ya les había hecho la advertencia que durante 2 semanas seguidas me iban a ver, así que sopórtenme un poco. El pasaje que tenemos el día de hoy, que el Señor ha preparado para nosotros, siempre en la programación que tenemos en relación al libro de Zacarías, podría ser sencillo de resumir en términos generales. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la situación del profeta con un oráculo después de una serie de visiones, ¿no es cierto? O sea, Zacarías ha estado viendo algo y oyendo algo. Ahora, en cambio, ya oye solamente. Y eso que oye, que es mensaje de Dios, él busca ponerlo en aplicación. Entiendo que busca también que los demás puedan saber verbalmente al respecto, y evidentemente de esto tenemos nosotros constancia, queda por escrito. Y este mensaje se resume en términos de lo siguiente: pues Dios le hace un mandato a Zacarías. Le pide que por favor pueda buscar 3 testigos. Los nombres de las personas ahí aparecen, ¿no? Y sobre la base de tener 3 testigos, los 3 testigos, deben de ir a la casa del sumo sacerdote, Josué, y coronarlo con una corona de oro y de plata, ¿no? Y claro, ahí está la fórmula resumida de este acto, y también un comentario respecto a qué implica esto. Ya, ahí se nos resumiría el asunto, ¿cierto? ¿Sí? Zacarías, 3 testigos, van a la casa del sumo sacerdote, lo colocan una corona. Sin embargo, hay una serie de detalles que habrán de requerir de nosotros cierto grado de atención para poder comprender lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta hora y podamos acercarnos a esta palabra en los términos en los que Él está esperando que nos acerquemos. Oremos. Padre Santo, Dios del cielo, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta hora. Gracias, Señor, por esta palabra, que es palabra que tú has separado para nosotros el día de hoy. Oramos, Señor, porque esta palabra pueda ser oportuna para nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que al considerarla, nosotros también podamos adquirir no solo conocimiento sobre algo, no solo algo de lo cual nosotros podamos decir, bueno, ahora entiendo un poco más esto, sino que podamos ser movidos, Señor, a la acción. De manera que aquello que tú esperas que nosotros estemos dejando, lo podamos ir dejando, y que aquello que tú esperas podamos ir adquiriendo, lo vayamos adquiriendo. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Pues bien, dice el texto en Zacarías capítulo 6, versículos 9 en adelante: vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Primer inconveniente que tenemos acá, la primera situación que nos llama la atención, y es que acá hay situaciones obvias. Dios le está diciendo a Zacarías, anda, toma a estos 3 que volvieron de Babilonia, le da la especificación, cuando todos han vuelto de Babilonia, no sé si se han dado cuenta. O sea, la gran mayoría, son pocas las personas que no han pasado por esa experiencia, han estado en el cautiverio y ya hace buen tiempo que han regresado, ¿cierto? Entonces, esto tiene que apuntar a una situación de excepción. Es decir, estos 3 personajes, Heldai, Tobías y Jedaías, tienen una cuota de excepción en relación al hecho de haber regresado. Y esto no puede ser sino notorio en el sentido de que han regresado recientemente. Mientras que todos hemos vuelto hace ya buena cantidad de años de Babilonia, bueno, estos 3, que notoriamente hay que señalarlos como los que están volviendo de Babilonia, lo han hecho lo más probable recientemente. Ahora, el asunto está, ¿por qué uno se retrasa en planes de migración? Yo les voy a contar algo que tiene que ver con mi vida muy directamente. Fíjense, en mi familia estábamos en una situación más o menos parecida. Es más, mi esposa y yo habíamos decidido en determinado momento, cuando cumplamos ciertos años de vida y cierto tiempo, ¿no?,
Bueno, habíamos hecho un cálculo ahí, vamos a pasar etapa que viene de nuestra vida en tal lugar, en tal manera, de tal forma. Entonces que empezamos a hacerlo. Y lo empezamos a hacer muy, muy concretamente. Toda mi familia se fue, salió del país y yo me quedé, yo fui el que me quedé. Y la razón por la que me quedé tenía que ver por lo económico. Tenía que vender las cosas, el carrito que tenía, las cosas. Empecé a vender todo lo que pude vender, incluso hasta libros. Me dolió mucho lo de las bicicletas, a mí me gustan mucho las bicicletas. Más que el auto, me dolió lo de las bicicletas. Y cuando estamos ya avanzando en el proceso para ver cómo dejo esta casa en alquiler para que me genere a la distancia pues una pequeña renta, porque bueno, ya en la vejez uno necesita rentas de ese tipo, etcétera, etcétera, la pandemia. Llegó la pandemia. Entonces los planes cambiaron por completo, ¿cierto? La familia tuvo que regresar, mi hijo se quedó allá trabajando, bueno, al final de cuentas también regresó, ¿no? Y todavía complicó la cosa más porque trajo un gato, ¿cierto? Con un gato de fuera del país. Una gata, en lo concreto. Entonces yo cuando leo esto, fácilmente me identifico con lo que está pasando acá. O sea, cuando uno tiene la intención de emigrar, a veces se retrasa por razones económicas. Ahora, esto de la economía es implícito en el pasaje, porque todavía estamos especulando, ¿no? Decimos, es altamente probable, es lo justo con el pasaje decir que es altamente probable. Sin embargo, hay señas que apuntan a eso. Miren el versículo siguiente. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ahora, bueno, ya tengo los testigos, los que han regresado recientemente, poniéndonos en lugar de Zacarías. Sin embargo, hablamos no de cualquier cosa, coronas de plata y de oro. Y uno se pregunta de inmediato, ¿de dónde habrá salido la plata y el oro? Y lo lógico es que sea de los propios testigos, ¿no? Esto también, por supuesto, es en términos probabilísticos. Sin embargo, al revisar comentarios, me doy cuenta que por lo menos los pocos que yo he podido encontrar coinciden conmigo. O sea, ellos tuvieron que haber sido los proveedores de ese oro y esa plata. Y esa es parte de la razón por la cual ellos son testigos, ¿cierto? ¿No? Y aquí esto es interesante. Ya acá a mí me lleva a una cierta reflexión que no sé si a ustedes los conducirá hacia lo mismo. Y es que, claro, uno puede estar preocupado por asuntos económicos, como ahorro más, cómo mi negocio prospera más, dónde consigo un mejor trabajo. Uno a veces mueve su vida en torno a este tipo de cosas. Y uno se pregunta a veces, uno debería preguntarse, ¿qué tanto eso es determinante al final de cuentas? Porque yo me estoy imaginando la cara que habrán puesto estos hombres ahorrando y viniendo posiblemente, y viene el profeta y dice, muy bien, ahora dame de lo que juntaste, pues no. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, por ahí es donde está viniendo la provisión. Ahora, ya yendo más al hecho de la corona y del oro y la plata. En aquel entonces, la plata tenía mayor connotación económica que el oro. Es decir, el intercambio económico era a través de plata. El oro, por supuesto, ejercía una función de intercambio económico, sin embargo, tenía más otro tipo de funciones. Por ejemplo, y ya en el contexto del pueblo de Israel, el oro es el principal de los elementos que están en el templo. Hay básicamente 3 metales que están presentes en el templo, ¿no? El oro, la plata y el bronce, ¿no? El bronce tiene que ver ya con lo más pragmático, con lo práctico, con los utensilios más directos, ¿no es cierto? Y las coronas. Acá tenemos también un problema. ¿Por qué? Porque acá la palabra corona no está en singular, sino está en plural. Son coronas, pero son coronas para una sola cabeza. Fíjense ahí, ¿no? Y uno lo revisa en hebreo y se da cuenta de lo mismo, ¿no es cierto? Plata, oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote. Es decir, varias coronas en una misma cabeza. Ya empieza a ver los asuntos que nos merece cierta consideración, ¿no? Sigamos y nos vamos a ir dando cuenta por dónde va la cosa. Y le hablarás, dice el versículo 12,
diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y voy a avanzar hasta el 13, pero retrocederé en un momento hacia el 12. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará a su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Qué pasa con los sacerdotes? Los sacerdotes solían llevar una cosa que era una diadema, que una especie como, algunos, miren, la palabra para esta diadema es la misma que corona, así que podría ser referido, es más, no es que podría, debería ser referido a esto. O sea, la referencia a la corona debería ser al sacerdote, y precisamente esa especie, llamémosle corona, llamémosle diadema, que usa el sacerdote, es como una vincha de oro, que está por detrás atada con unos hilos a la mitra, a una mitra, algo que lleva en la cabeza, y que dice escrito allí, santidad a Jehová. ¿Cierto? Cada vez que el sacerdote debía entrar al templo, debía ponerse eso. Eso era imprescindible tener, ¿no? Y los sacerdotes se veían unos a otros, como unos a otros, al sacerdote le veían la frente, pero el otro sacerdote se veían mutuamente el texto que decía, santidad a Jehová. Ahora, sin embargo, aquí hay algo extraño. Fíjense el versículo 13. Dice, refiriéndose a quien ha de llevar la corona, es decir, al sumo sacerdote Josué. Él edificará el templo de Jehová. Primer inconveniente. Durante todos los capítulos anteriores de Zacarías, se ha estado mencionando que quién es el que está edificando el templo. Es Zorobabel. Recordemos los personajes importantes acá. Zorobabel, que es descendiente directo de David. Zorobabel, que debería de ser el rey, pero que es tomado por gobernador solamente por disposición del imperio. Entre otras cosas porque ya sabemos que los judíos no se portaron bien con el imperio dominante. Entonces les quitan la posibilidad de tener un rey, por lo menos en esos términos. Quien debe ser rey es un regente, es en este caso un gobernador, y ese es Zorobabel. Sin embargo, acá se dice que el que edifica el templo no es Zorobabel, sino que es Josué. Primera cosa que nos saca del bosquejo que teníamos ya respecto a todo lo que ha pasado, lo que viene pasando en el libro de Zacarías. Lo segundo es que se dice que se sentará y dominará en su trono. Otra cosa que no tiene aparente sentido de inmediato. ¿Por qué? Porque en el templo no hay trono. El trono es para el palacio del rey. Y sin embargo, acá se está hablando de Josías, de Josías, hijo de Sofonías, ¿no? Quien es sumo sacerdote, recibiendo una corona que a todas luces es corona de rey, y se está sentando en trono de rey, pero ¿dónde? En donde supuestamente no hay trono, que es el templo. Es más, la cosa sigue complicándose. Fíjense el versículo 13. Dice así, y él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Si él es el sacerdote, ¿por qué se dice que va a haber sacerdote a su lado? Es una referencia clara a lo que vendría a ser el sumo sacerdote. Entonces uno se queda con el siguiente enredo en la cabeza. Total, Josías, ¿es sacerdote o es rey? En un momento se dice que es sacerdote, en otro momento se dice que es rey, en otro momento se dice que está en el templo, en otro momento se dice que está, al parecer, en un palacio donde hay trono, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Fíjense el término con el que es señalado en este caso Josías. Se dice que él es el renuevo. Versículo 12. ¿Lo ven allí? ¿Qué es un renuevo? ¿Saben ustedes qué es un renuevo? Yo sí sé. Yo he estudiado los renuevos. El renuevo es una yema. ¿Conocen la yema? ¿No es cierto? ¿No es cierto? De un árbol, de una planta, que en un momento
por un asunto que se llama inducción, no vamos a hablar de asuntos ahí que tienen que ver con temperatura, fotoperíodo, cosas así, hace que de allí brote, esa yema se convierta en una ramita, se convierte en una rama. Esa yema tiene dos posibilidades, o se convierte en flor o se convierte en rama. Y en este caso se convierte en rama, ¿no es cierto? Eso es el renuevo. Uno puede tener una planta y un árbol muy antiguo y tener renuevos jóvenes. Y claro, si existe la posibilidad, no se puede hacer en todos los casos, eso podría convertirse en otra planta, ¿no es cierto? Que vendría a ser un clon. Esto es lo que se llama reproducción vegetativa. Entonces, el renuevo es ese brote que sale de la planta. Y acá se está cumpliendo esta actitud, y muy directamente se está diciendo, con la cual se profetiza mucho en el Antiguo Testamento. Es decir, la profecía tiene una aplicación, si no inmediata, por lo menos cercana, y puede tener una aplicación lejana, ¿cierto? No es precisamente respecto a profecía, pero ¿por qué es que a Jesús le dicen, por ejemplo, si es necesario que Elías vuelva nuevamente, ¿no es cierto? Y Jesús dice, sí, pero ya vino. Entonces ahí se ve que hay más de una aplicación. Claro, él se está refiriendo a Juan el Bautista. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿No es cierto? Acá el renuevo no es solamente referencia a Josías, sino a alguien del linaje de Josías, ¿no? Alguien del linaje de David, que habrá de ser entendido como el renuevo. Y esto invariablemente apunta a la figura del Mesías. Tanto, fíjense, para nosotros los cristianos como para los judíos, incluso hoy en día. Si uno comparte este pasaje con un judío, actualmente, nos va a decir, claro, ese es el Mesías. Sin embargo, ellos no van a poder explicar este enredo de cosas. Este Mesías, que en el entendimiento de ellos es solamente político, es decir, es heredero de la corona de David. Acá es sacerdote y es rey a la vez. Y acá empezamos a encontrar esos signos que siguen apuntando a que es cierto lo que dice el Nuevo Testamento. Ese Mesías ya vino. Ese renuevo ya estuvo entre nosotros. Es más, nosotros ya lo hemos dicho en anterioridad en consideración a Zacarías. Ese renuevo no solamente es rey, no solo es sacerdote, sino que es Dios mismo. Sino cómo explicamos al ángel de Jehová. ¿Cómo explicamos que existe esta paradoja en el Antiguo Testamento por la cual, por un lado, se nos dice que no es posible rendirnos delante de ser humano alguno, y en simultáneo, cuando aparece el ángel de Jehová, quien lo mira dice, mis ojos han visto a Jehová? Todo apunta hacia ese Mesías, hacia ese renuevo que ha de ser rey, porque ha de tener poder político, sacerdote, porque va a poder intermediar entre nosotros y Dios mismo, y es más, va a ser Dios mismo. Así que no podemos dejar de pensar en Jesucristo cuando vemos este pasaje, ¿no? Y tenemos que mencionar algunas cosas, por ejemplo, y yo espero que esto sea lo último que hablemos sobre esto, y es que parte de la objeción que se da respecto a que Jesucristo pueda ser el Mesías, es más, algunos lo dicen con una virulencia tremenda, ¿no? Yo conozco por ahí un judío de origen, me parece que es argentino, cosas tremendas, ¿no es cierto? Que María era una mujer adúltera y que Jesucristo era un terrorista, una serie de cosas, una serie de acusaciones muy, muy feas. Él dice, por ejemplo, él no puede ser el Mesías porque el Mesías tenía que ser descendiente de David por línea paterna. Y él era descendiente de adulterio por línea paterna. Bueno, eso es lo que él dice, ¿no es cierto? Por supuesto, él no crea el Nuevo Testamento. Pero si nosotros, por ejemplo, consideramos el hecho de que hoy mismo los judíos dicen que la descendencia judía
o la ascendencia judía es materna, entonces no tendríamos mayor problema. No sé si saben ustedes eso. Un judío es judío por lado materno, no paterno. Si la madre es judía, es judío. Si el padre es judío y la madre no es judía, no es judío. Entonces ellos mismos se están respondiendo en un sentido. Ahora, frente al hecho de que este Mesías, Jesucristo, tiene que ser hijo de Dios, consustancial con Dios, entonces lo que encontramos nosotros como explicación en el Nuevo Testamento perfectamente calza con esto. Y no solamente ello, que llega al extremo que la línea directa de José apunta precisamente a David, ¿no? Tal como lo hace también la línea materna, la de María. Así que no podemos nosotros estar sino seguros en todo sentido de que en Jesucristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento y que ese es el renuevo para nosotros. Ahora, ¿esto qué implicará? Esto que implicará porque estas funciones, por lo menos en lo político, no lo hemos visto todavía. No lo hemos visto. Recordemos que la expectativa tanto en los discípulos del Señor como en otras personas alrededor estaba en el hecho de que Jesucristo, en el Señor Jesús, pudiera sacar a los romanos de allí. Es decir, tener ese poder político con la expectativa política que siempre hubo alrededor del Mesías, y esto no pasó, ¿no? Es decir, la función sacerdotal la vimos, pero las otras, esto no puede sino estar apuntando a algo de lo cual yo pienso que sería demasiado arriesgado decir que va a ser en tales o cuales términos. Quedémonos en el hecho de que llegará el día en que no solo toda rodilla se habrá de postrar delante de nuestro Señor Jesucristo, sino que llegará el día en que veremos ese poder político junto con esa condición sacerdotal, y que encontraremos también nosotros que al ver a Jesucristo, tal como en el Antiguo Testamento se hacía cuando se veía al ángel de Jehová, nosotros también estaremos reconociendo que estamos viendo a Dios mismo. Ahora, esto implica hacia nosotros también una serie de retos en cuanto a poder no disociar en nuestro entendimiento de la realidad una serie de cosas que pasan en la vida. La iglesia, por ejemplo, ya ha tenido la experiencia a lo largo de la historia de separar las cosas. Una cosa es lo que va por el rumbo de lo político, otra cosa va por el rumbo de lo religioso. Y yo les digo que por ahí va también el asunto en esta época, ¿no? En esta época de progresismos y de cosas por el estilo. Muchas de las respuestas que se nos da a nuestra fe. Bueno, eso, si tú quieres hablar de Dios, háblalo en las cuatro paredes de tu iglesia, pero afuera. Afuera es otra cosa. Y nosotros no podemos aceptar esto. Porque si en Jesucristo mismo está todo esto amalgamado, nosotros debemos de tener una opinión a la altura de quien es nuestro Señor. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero hablarles de lo siguiente porque, miren, esto de los nombres es súper interesante y espero que no demorarme mucho al respecto. Fíjense el nombre de las tres personas ahí. ¿Las recuerdan al principio? Versículo 9. Heldai, Tobías, Jedaías. Tres personas. Fíjense, los dos últimos tienen nombres muy bonitos, ¿no? Por ahí alguien dice el nombre de Tobías es algo así como Dios es mi bondad, ¿no? La bondad viene de Dios. Jedaías tiene que ver con el conocimiento, mi conocimiento viene de Dios. ¿Pero ustedes saben qué significa Heldai? Y esto es lo extraño, porque los otros nombres tienen que ver con cualidades de Dios en la vida de uno. Heldai significa lunar. Este señor, su padre le puso de nombre lunar. Fíjense, esto pasa solamente cuando alguien que nace notoriamente con algún lunar notorio, ¿no? Entonces, así se llama. Y pasa algo muy interesante, fíjense en el versículo 14. Estos tres son mencionados otra vez, pero con un cambio de nombre. Ahí vemos ahí a Helem,
Tobías y Jedaías. Tobías y Jedaías no cambian de nombre. Siempre siguen llamándose, no, Dios es mi bondad, Dios es mi conocimiento. Sus nombres no cambian. Pero ese nombre, fíjense, a la persona llamada Heldai. Él se llama Heldai y después, ¿cómo se llama? Helem. Le cambió el nombre. Ha pasado algo en ese cambio de nombre, ¿no? Entre el nombre anterior y el nombre posterior ha pasado algo. ¿Eso qué puede haber sido? La coronación, evidentemente. Pero no es el único que cambia de nombre. Fíjense el nombre del sumo sacerdote. ¿Cuál era el nombre del sumo sacerdote? Josías. ¿No es cierto? Josías, ¿no? ¿Y cuál es su nombre después? Gen, hijo de Sofonías. Gen, hijo de Sofonías. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué se ha dado este cambio de nombres? ¿No? ¿Por qué esta coronación implica el hecho de que haya un cambio de nombres? Fíjense, el nombre de Josías está relacionado con la salvación, en términos generales con la salvación, ¿ya? Y la palabra gen significa gracia. De alguna manera se me está diciendo que todo lo relacionado con la salvación después se convierte en gracia. Ahora, no, podríamos pensar en relaciones de contraste, pero no lo son realmente. Son más bien relaciones de una especie de, espero que no sea muy complicado decirlo, especificación. Porque aquello que tiene que ver con la salvación, en lo específico tiene que ver con la gracia. Y pareciera como si fuera el resumen de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para nosotros. El Antiguo Testamento es la historia de la salvación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y es el anuncio de la salvación. ¿Y qué es para nosotros el Nuevo Testamento? El anuncio de la gracia. Se trata de que somos salvados, pero somos salvados sin que ni uno se merezca ser salvado. Por gracia. Inmerecidamente somos salvados. Ahora, esto nos queda claro, más o menos claro. Pero este cambio que apunta a lo aplicativo, porque lo primero apunta a Dios. Dios es mi Salvador, seguramente en mi lectura general del Antiguo Testamento. Y es quien me da de su gracia en mi lectura general en el Nuevo Testamento. Pero ese es Dios. Heldai o Helem representan de alguna manera al ser humano. Y allí sí estamos nosotros. Allí sí estamos nosotros. Este que es lunar se convierte después en Helem, que significa fuerza. Ahora, uno se pregunta, ¿qué relación hay de lunar a fuerza? Fíjense, para que un padre le ponga a su hijo de nombre lunar es porque tuvo que haber un lunar muy notorio o lunares muy notorios, ¿no? Lo cual necesariamente no es malo, ¿no? Algunos estéticamente podrá considerar que sí, sobre todo cuando va y busca en estos tiempos tratamientos, criogenias y esas cosas, ¿no? Que para sacarse los lunares, ¿no? Sobre todo aquellos que son carnosos. Pero sí, digamos, aquí está el elemento de la notoriedad. Ahora, en Oriente, ¿qué implicaban los lunares del rostro? No sé si ustedes saben, ¿no? Implicaba casi lo que para algunos es las líneas de las manos, la quiromancia, cosas por el estilo, ¿no es cierto? O sea, digamos, signos que están definiendo el destino. Y había gente en esa época experta también en leer en lunares, ¿no? Decía, a ver, déjame mirarte. Y miraba uno, ¿no? Pues tienes lunares acá, no vas a ser enfermizo y vas a hacer esto, no te va a ir bien en esto, en el amor te va a ir así, mirándole uno los lunares, ¿no? Miren, por supuesto, nuestro tema no es este tipo de cosas que, dicho sea de paso, a la palabra de Dios no le gusta. Pero sí, nuestro tema es el hecho de cómo es que, por lo menos en la actitud del padre de este hombre llamado Heldai, hubo esa actitud por la cual dijo, el destino de este hijo mío ya está asignado, y ahí eso tendrá algún significado, él ya tiene su destino. Y lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que muy probablemente la intervención de Dios, esa coronación de este sumo sacerdote que es rey también a la vez, define el hecho de que ahora él es fuerza. Es decir, si antes era notorio en él
lunar o los lunares, ahora es notorio en él el ejercicio de la fuerza. Y la fuerza, por supuesto, muy en lo íntimo de uno, apunta hacia la capacidad de tener voluntad para hacer las cosas. Yo pienso que aquí el pasaje nos está conduciendo hacia eso. Quiero acabar por aquí. Y es que si Dios es rey, es sacerdote, es salvador nuestro, es todo esto a la vez, ¿no? Si es que es nuestro Mesías en Cristo Jesús, nosotros en respuesta frente a ello, no podemos ser gente cruzada de brazos pensando, bueno, Dios me salvó, es mi salvador, bueno, ya me salvó, pues sin gracia, yo no lo merezco, ya, punto. Yo debo también de tener esa posibilidad del cambio que tiene este hombre, de pasar de lo notorio en él como algún signo, digamos, visible, a lo notorio, a como que es alguien fuerte, que ejerce fuerza. Y esto nos está empujando a que nosotros no nos mantengamos de brazo en la vida cristiana. Porque si Dios es nuestro Salvador, no es para que nosotros digamos, ya nos salvó y nos quedamos con los brazos cruzados. Yo sé que hay varias formas de instarnos a la acción dentro de la iglesia. Nos decimos la gran comisión, ¿no? O Dios me dice esto, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta esta de acá, porque está tocando muy en la fibra de lo personal. Y yo mismo, cuando leo este pasaje, me pregunto a mí mismo, ¿qué tal es mi ejercicio de la voluntad? ¿Qué tanta voluntad tengo yo para hacer lo que me propongo en relación al Señor? Porque lo vemos en la iglesia en todo tiempo, hermanos. Muchas veces decimos, hermanos, a ver, ¿quiénes nos comprometemos para este ministerio? Se comprometen tantos y después desaparecen. No están. O sea, ¿qué tanto soy yo capaz de estar mirando a ese Dios hecho hombre coronado delante mío? Y entender en simultáneo que eso implica que haya un cambio, no solamente de que yo antes tomaba y ahora ya no tomo, no que antes fumaba y ahora ya no fumo, antes era mujeriego, ahora ya no, sino ese cambio de actitud respecto a la glorificación de ese Señor. Tengo esa actitud. Yo sé que no es sencillo, pero lo que pasa es que nosotros podríamos pasarnos la vida en detalles y en tratando de arreglar otras cosas y decir, bueno, me ocuparé de las cosas del Señor, participaré más activamente en la iglesia cuando acabe de pagar mis deudas, cuando mi hijo acabe el colegio porque me está tomando mucho tiempo explicarle una serie de cosas, cuando resuelva tal o cuales cosas, y hermano, se nos va la vida. Yo estoy recordando un caso que es de la vida real que yo no sé, a mí me llamó la atención mucho y lo leí por ahí, muy interesante. En el medio oeste norteamericano, a fines del siglo XIX, había una señora que vio cómo llegó el tren a su pueblo. ¿Se recuerdan esos pueblos parecidos a los de las películas del oeste, ¿no es cierto? Veía el tren y decía ella, yo lo único que quiero es poder subir al tren un día y mirar el paisaje del valle, de aquí al otro pueblo, que era un pueblo apenas a media hora, pero no le alcanzaba la plata, un trayecto en tren de media horita nada más. Entonces ella dijo, me voy a proponer hacerlo, y ya, juntó la plata, compró su pasaje, agarró su maleta, la llenó de cosas porque iba a vender cosas, no sé qué cosas en otro lugar, y se montó en el tren. Entonces cuando subió el tren, ese trayecto apenas de media hora, dijo, subió el tren, comenzó a moverse, dijo, oye, tengo que sentarme a ver cómo es el valle, a ver dónde pongo mi maleta, la puse en un sitio, no, acá no cabe, no, acá no, la pongo por este lugar, dijo, no tengo que sacar, mejor lo divido con otro bolso que tengo ahí, lo dividió, lo sacó, lo puso un lado por otro lado, se sentó en el sitio y dijo, no, por eso está muy duro, veo que los asientos unos se reclinan, otros no, se movió otro asiento de ahí, después no me gusta estar cerca de este señor, que no sé qué cosa. Cuando después acomodó todo lo bien que quería, dijo, ahora sí voy a ver el paisaje, se sentó, comienza a ver ya la estación que estaba llegando, la siguiente, ya había llegado. Ya. Se le pasó acomodando todo el tiempo que supuestamente era para mirar el valle, que tanto tiempo quería hacerlo. Miren, yo no sé si eso nos pasará a nosotros también en la vida. Yo quiero trabajar por el Señor, pero después que arregle esto, después que arregle el otro, no después que me pase, no después que esto, y se nos pasó. Y acá se nos apunta con claridad al hecho del cambio de actitud, ¿cierto?
que no nos reconozcan pues por cualquier otra cosa, que nos reconozcan en todo caso, si es necesario, por la fuerza de voluntad que debemos de ejercer para asuntos del Señor. Y yo les digo, miren, hay ejemplos maravillosos. No sé si ustedes conocen a este hermano que nació sin piernas ni brazos, ¿lo conocen? ¿Lo conocen? Todo el ministerio que ha podido hacer. Él podría decir, no, yo no nací con un lunar, sino peor que con un lunar, con esto. Si el que tiene un lunar grande en la cara puede ser más o menos notorio, yo no tengo ni brazos ni piernas, a mí se me nota a lo lejos. Sin embargo, él ha podido hacer tanto ministerialmente, ha escrito libros, da charlas de ayuda, un ministerio maravilloso, ¿no? Y nosotros a veces que tenemos tantas condiciones para trabajar para el Señor, estamos, no sé qué estamos esperando. No sé qué estamos esperando. Hermanos, entonces, tenemos acá dos retos. Uno, no disociemos nuestra opinión de la vida respecto a que esto es político, esto es... No, todo está amalgamado en nuestro concepto de Dios. Y en respuesta a ello, no nos quedemos con los brazos cruzados, sobre todo si esto tiene que ver con la obra de Dios. Vamos a orar, por favor. Oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra. Señor, nosotros sabemos que hay tanto acá por decir. Yo he encontrado, Señor, que sobre esto hasta libros enteros se escribe, Señor. Y Padre amado, sin embargo, tú nos permites acercarnos a esta palabra de manera sencilla. Ahora, Padre amado, oramos porque nosotros también tengamos esta actitud de coronarte. Queremos que seas el Rey de nuestras vidas. Nosotros sabemos que tú eres el sacerdote que intermedia entre nosotros y tú mismo, Señor. Que Jesucristo es el Señor. No solo el Señor en cuanto a que nos cae bien, tiene palabras bonitas, tiene consejos que nos hacen latir más el corazón, sino porque en Él encontramos la presencia tuya, Señor, la intermediación tuya, Padre amado. En Él encontramos, Señor, quien se merece ejercer todo el poder político, precisamente en un medio como aquel del cual el pastor Mauro estaba hablando y orando hace un momento. Tanta corrupción, tanta injusticia. Señor, oramos, Padre amado, para que, Padre amado, nosotros podamos mirar la vida de esta manera y podamos siempre mirar, Señor, lo que ocurre en nuestro alrededor en la medida de Cristo. Pero mientras tanto, Padre amado, no queremos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos honrar tu nombre. Queremos trabajar precisamente por esto, porque el nombre de Cristo sea exaltado, porque otros te conozcan, Señor, porque otros te entreguen su vida, Señor, en intermediación de Jesucristo. Y Padre amado, queremos el día de hoy, Señor, también pasar de ser notorios por cualquier otra cosa, Señor, al hecho de que tengamos esa fuerza de voluntad, para que podamos decir, en nosotros está la fuerza de Dios. Si debo levantarme temprano, en mí está la fuerza de Dios. Si debo de trabajar duro por el Señor, en mí está el poder hacerlo. Gracias, Padre amado, porque tú escuchas nuestra oración, y gracias por este pasaje, por esta porción de tu palabra, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús.